El motivo de la reunión es conmemorar un año más de vida de Nicolás si lo hubieran dejado vivir los asesinos de la Policía Nacional. Cumpliría hoy 35 años. Hace 19 años, 5 meses, 11 días y 1 hora más o menos. Los hechos es de que él estaba en este sector cuando la policía lanza los gases, él sufría de asma, queda bloqueado en el sitio, le cae un policía de apellido Rodríguez Rúa, le dispara a menos de 10 metros de distancia el gas lacrimógeno, le pega en la cabeza fracturándole todo el cráneo encefálico y en el suelo 8 policías lo rematan a bolillo y no falleció, fallece a los 5 días de la paliza que le dio la Policía Nacional. El cuerpo es recogido y es llevado a varios centros sociales, primero a La Perseverancia, después casi no se logra conseguir una ambulancia medicalizada, el distrito se niega a dar la ambulancia, FECODE, los profesores son los que de su bolsillo pagan la ambulancia para ser trasladado a la clínica que estaba en la autopista norte con 104. Ahí dura 5 días, antes de fallecer, en esos 5 días van 4 grupos de policías a rematarlo, hasta que fallece a causa de los golpes. Arrancan desde el mismo día, cuando yo salgo a medianoche de la clínica, a la media hora ingresan 2 policías a, entre comillas, a interrogarlo, pero él ya estaba en estado comatoso y además era menor de edad. La seguridad y los médicos del hospital impidieron de que hicieran su acto, lo que querían, porque básicamente los muertos no hablan. La administración me cuenta y yo me quedo en el hospital los siguientes días, las 24 horas, y logro contener 3 grupos más de policías, unos uniformados y otros de civil. Estamos ante un asesinato en plena impunidad, que como siempre el único responsable es el Estado colombiano y las fuerzas militares, que ha aumentado los días de impunidad. Es todo lo que ha cambiado, porque la policía sigue asesinando, sigue desapareciendo, sigue torturando. El ejército sigue asesinando, desapareciendo, torturando. La fiscalía sigue protegiéndolos, sigue encubriéndolos, sigue generando impunidad. La Corte Suprema sigue en silencio apoyando para que todo pase el mejor abogado, que es vencimiento de términos. Todo porque son miembros de las fuerzas militares del Estado colombiano. Vamos a recordar, vamos a cantar el cumpleaños y lo vamos a recordar con todos los amigos, digamos que las semillas que empezaron a generar a raíz de ese vil asesinato de un joven de 15 años por parte de la Policía Nacional. Exactamente a 10 pasos ahí, diagonal del 1810. Es que encontramos este sitio para colocar y conmemorar las placas y fue donde la colocamos y es donde realmente se hacen los eventos. Pero exactamente fue en el centro de la carrera séptima. Habita en los corazones y en la memoria colectiva de una ciudad y de un país, como ese niño que asesinó a la policía, pero ese niño que salió a las calles a movilizar y a enseñarnos también a todos y a todas, con tan solo 15 años, lo importante que es luchar por los derechos también, lo importante que es desde ser tan joven, tan niño, luchar por su país. Y eso tiene más historia atrás y lo charlábamos con Yuri. Tiene más historia porque no es solamente la persecución a la movilización social y a los jóvenes, sino a los espacios colectivos, como lo fue el Salmón, a los espacios colectivos de lucha y de resistencia contraculturales, populares, comunitarios, que son una amenaza para el status quo. Y todavía esto sigue pasando, que es lo peor. Pero ya sabemos cómo es que hay que luchar. Ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Todos hemos tenido unos aprendizajes de memoria importantísimos. Y es que sabemos que si hay un abuso policial, Yuri nos enseñó que hay que gritarlo duro, que hay que tomarle foto, que hay que preguntarle al policía por el número que tiene, que hay que obligarlo, que hay que denunciar, que no hay que quedarnos callados, que hay que salir a la calle sin miedo. Y en eso nos acompañó también mucho tiempo el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, que también fueron ahí fundamentales para impulsar eso. Esa es la memoria colectiva, un montón de aprendizajes, desde la ausencia, desde el dolor, pero también desde la resistencia y la lucha incansable, y que ahí permanecemos hasta que pidan perdón, hasta que paguen
lo que tiene que pagar. Juicio y castigo, Nico vive y ni un minuto de silencio ni de olvido. Muy bien, muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Alguna vez Nicolás me preguntó: ay, ¿tú por qué trabajas tanto? Porque yo me lo llevaba a veces los sábados a la oficina. Yo le decía: hijo, es que yo quiero que tú tengas unos mejores zapatos, un mejor pantalón, un mejor libro, pagarte un curso de natación, en fin. Y este cabrón me mira a los ojos y me dice: pa, tú no sabes qué es vivir. Ese día sentí y supe que el tipo me estaba guiando y me estaba enseñando. Desgraciadamente su padre era tan bruto que a él le tocó dar la vida para que yo aprendiera. Yo, mi trabajo en los seguros, dinero, un capitalista de mierda y me encantaba dinero. Tenía 40 camisas y después me preguntaba: pero si la semana tiene 7 días, ¿para qué tengo 40 camisas? Y Nicolás me lo decía. A Nicolás, la música que cantan, que es cultural, dice: hijo, yo no entiendo nada. Y el hombre me decía: espera, vamos despacito. Y me iba traduciendo. Digo: pues lo que dicen es hasta cierto, me encanta esta vaina, pero es que ya yo no escucho bien. Y me traducía. Ya me estaba encaminando. Después de que lo asesinan y empieza todo este proceso, me doy cuenta para dónde me llevaba. Me doy cuenta lo ignorante que había sido durante 40 y pico de años. Me doy cuenta que una mente de 15 años, que a veces la gente dice: pero es que tú eres muy joven, tú no sabes. Y él, con sus 15 años, me estaba enseñando, me estaba preparando el camino. Él sí sabía qué iba a pasar. Él salió ese día sabiendo que papá y mamá eran trabajadores explotados. Dio su vida para que, en especial yo, su padre, aprendiera que es importante respirar profundo y escucharnos un minuto más. La lección fue bastante dura, pero claro, no es comparable. Tengo un único hijo de sangre. Yo tengo 10.000 hijos de solidaridad, de amor, de pasión, de calle, de sangre caliente, que busca la verdad, que estudia, que son rebeldes. Y me dijo: ese es tu camino. Un día soñé con él y me dijo: vas bien. Esa noche dormí muy bien, a pesar que la justicia en Colombia, si tiene memoria, no sé dónde está, y si hay justicia, mucho menos. Entonces ha sido la importancia de lo que ha sido Nicolás en mi vida, en mi proceso, y gracias a grandes personas que me han acompañado a esos espacios. No doy nombres porque se quedarían todos por fuera y mañana por la mañana no hubiera terminado, o no voy a terminar de nombrar a uno por uno o a cada uno de los colectivos. Para todos, mil gracias de saber que la lucha de Nicolás aún persiste, aún insiste y aún resiste, que es lo que más necesitamos todos nosotros. Yo le doy gracias porque me enseñó. Se supone que uno nos manda a la universidad, él me mandó a la universidad. Se supone que ellos lo entierran a uno, a mí me tocó enterrarlo a él. Doloroso. Pero con lo que he logrado gracias a los aprendizajes de ustedes, digo: Nico, y a ustedes, muchas gracias, y me gustaría que me siguieran enseñando. ¿Vale? Gracias. ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo se llama?
Yo soy Pilar Navarrete, soy esposa de un desaparecido durante la toma y retoma del Palacio de Justicia y soy amiga de Yuri, muy amiga. Lo quiero casi como mi propia vida. Yo conozco a Yuri, recién sucede el asesinato de Nicolás. Lo conocí porque en un conversatorio que hubo del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, él habló. Y creo que desde ese día hubo química para marchar, para salir. Hemos caminado muchos años de la vida, 15, 16, 17 años, en los que siempre hemos estado en las buenas, en las malas, en sus crisis, pero sobre todo en su lucha. Creo que para mí Yuri es un hombre muy valiente, para mí Yuri es un ser único, porque una sola persona, sacar adelante un caso, hablar de su hijo, nombrarlo, llevarlo por todo el mundo, no es tan fácil. Y Yuri lo ha hecho. Yuri ha tenido que salir del país, nos ha roto el corazón cuando se fue, pero creo que era lo mejor que le podía pasar porque ahora se ve mejor, porque ahora viene con más energías para seguir exigiendo que los responsables del asesinato de Nicolás, que era un niño de tan solo 15 años cuando lo asesinan, que esos asesinos de Nicolás respondan, que el Estado no siga cometiendo estos asesinatos de jóvenes, estos asesinatos selectivos a chicos que no piensan igual que todo el mundo. Entonces yo creo que Yuri y Nicolás son personas valientes. Nico con su vida que la dejó siendo un mártir para este mundo y Yuri con su trabajo, su persistencia y sus ideas. Entonces toca salir a las calles. Si tenemos problemas realmente no es por nosotros, es por la corrupción que hay dentro de las instituciones de la Policía Nacional, de las fuerzas militares, de los ministros de defensa, del Congreso, del Senado, jueces, fiscales, Corte Suprema de Justicia. Para que haya un fallo en casación no tienen límite para dar el fallo, ni la revisión, pueden gastar 20 años. Entonces uno entiende por qué razón hablamos de que el mejor abogado es, ¿cómo es que se llama? Vencimiento de término. ¿Y qué hacemos nosotros entonces? Nos toca salir a la calle, nos toca protestar, y los terroristas somos nosotros. Seguir denunciando. Y nos vamos a la Comisión Interamericana y a la Corte. Tampoco se crean que es la panacea. También eso es político, también eso es poder. Llega un político XX, manda su caso a la Comisión Interamericana y en 6 meses se lo resuelve. Yo duré 10 años para que me dijeran y aceptamos su caso. Víctimas de primera, víctimas de segunda, víctimas de tercera. Entonces nos toca a nosotros tener constancia, resistencia, insistencia, resistencia y seguir básicamente lo que dice. Este Yuri Neira jode mucho. Y sí, seguiré jodiendo. Porque en 19 años es el primer caso por asesinato del SMART que se empieza a ser juzgado. Además de que aquí ya hay un remedio de justicia, ¿sí? Pasa a la Comisión Interamericana. Sin embargo, ellos piensan hacer una pequeña conciliación. Y esa conciliación tratan de callarme la boca. Yo no, y los que me conocen saben que no. Soy un cabrón, sí soy un cabrón, y no me voy a callar en la puta vida. Voy a decirle lo que soy. No tengo diplomacia, la tengo en el culo, sí, lo lamento, la tengo ahí. Pero les voy a decir las cosas claramente, yo no miento. Y la Oficina de Defensa del Estado lo sabe. Antiguamente estaba manejada por ese experimento llamado Marta Zamora. Se ofendió porque le dije, usted miente. Dijo, usted me odia mucho, entonces hay mucho odio en su corazón. Señora, yo no la odio, que la crea idiota es otra cosa. Y se enojó y entregó el caso. Las cosas toca decirlas tal como son. Lo lamento. Pero ese bache, ese techo, toca saber quiénes son y que todos hablemos claro. Yo escasamente sé leer y escribir, pero créanme, no soy idiota. Ante la injusticia está nuestra voz y están nuestras palabras, que son esa siembra. Nos sembramos todos los días
Y Nico nos siembra todo el tiempo esa posibilidad de seguir el camino libertario, el camino en el que sigue su voz siendo sinfonía y siendo camino. Y quiero traer aquí unos fragmentos del Loco Chacón, porque el Loco Chacón también nos devuelve a ese lugar para condenarnos y seguirlos condenando, a pesar de que nos hablen de nuevos gobiernos y que no iba a haber más SMAT y que voten por mí. ¿Y a dónde estamos? Estamos aquí en este momento, sabiendo que siguen desapareciendo compañeros, que siguen enclaustrando compañeros tras las rejas por decir y pensar diferente, y no pasa absolutamente nada. Quiero situarme en los umbrales de la muerte para saber qué siente un mártir cuando en la congoja de su vida luchadora penetran en su cuerpo las mordaces y asesinas balas del silencio, que con la sangre a torrentes quieren llevarse a los luchadores de mi querido y sufrido pueblo. Quieren con este deplorable hecho amordazar las conciencias de mi nítida pureza, que busca la igualdad de nuestra tierra en la extinción inmensa de acabar con la miseria. Y son los gestores de este sanguinario acto, los uniformes que defienden mi bandera y que sus guaridas y en sus guarnecen y protegen a los sicarios con su sombra traicionera y los dejan caminar por nuestra senda como perros rabiosos con licencia para llenar de sangre inocentes criaturas esta tierra, mi Colombia bella. Esto lo escribió Chacón para 1988, cuando le hizo un homenaje a Chucho Peña. Chucho Peña también era un joven universitario de la Universidad de Pamplona, uno de los guerreros que le quitó el sombrero por poderoso, y a 2 meses de su vida asesinato, Chacón le escribe este poema. Y allí, en ese sentido tan profundo de la palabra, yo quiero, y tú que seas ahorita como menciona ello, preguntarles qué alcances tiene el caso de Nico en todo el universo de casos que actualmente enlodan al SMAT. Caso 9 de septiembre, 21N, 23N, y cómo desde este caso de Nico se empiezan a generar acciones contundentes para enlodar al SMAT, para decirles que son asesinos. Esas lecciones aprendidas, esa reflexión profunda de, miren, ¿qué tenemos además ahorita que nos sirve, ¿no? Cuando mataron a Nico, no había celulares para grabar y no todo el mundo tenía internet, y pues todo era un video, ¿no? Ahora hay muchas cosas que realmente funcionan, pero además hay un montón de gente organizada en parches y en colectivos, y yo quiero reconocer también eso, porque hay parches que aquí están también, como el M9S y demás, que de una reaccionaron también a desde sus saberes, desde sus prácticas, desde la gráfica, salir a hacer cosas, ¿no? Y eso es ahora, insisto, algo que nosotros lo vemos común, pero que para llegar ahí se tuvo que pasar por muchas cosas, ¿sí? De estar solos, y mis señoras atrás lo saben, solos, parados en una esquina, en un mural, sin nadie, con gente que antes pasaba y le gritaba a uno cosas, con gente que pasaba y le tomaban fotos, con la policía que caía. Ahora la policía cae, pero ahora uno coge el celular y ya sabe a quién llamar, ¿sí? Entonces las cosas han cambiado en cuanto nosotros como organización social y demás hemos aprendido qué hacer. Ahora necesitamos que cambien las cosas del otro lado, y para eso hay que presionar cada vez más, hay que seguir insistiendo en la denuncia. Eso es fundamental, porque no solamente estando afuera, hay que dejar eso que a uno le enseñan ahora que uno está en la institución, la famosa trazabilidad, hay que dejar los precedentes ahí. Eso es muy importante, y tenemos un reto muy grande. Si uno se pone a hacer un análisis histórico, desde que mataron a Chucho León, ¿no? El F2, después no es el F2, después es la policía militar, después no era policía militar, es la fuerza disponible, después era un grupo transitorio que era el SMAT, y después es la UDEA, no sé cómo se llama. Eso lo que muestra es un plan que no cambia, que es la represión,
y lo que ha cambiado son nombres, instituciones, direcciones y uniformes. Entonces necesitamos mirar cómo realmente eso, ese plan de aniquilamiento, ese plan represivo, esa construcción de enemigo que es el joven que se moviliza, que marcha, que habla, que denuncia, que hace, deja de ser el enemigo al que atacar. Y eso es un cambio estructural y eso implica un cambio en la cabeza de la sociedad. Porque todavía, lamentablemente, contra una lucha contra un monstruo terrible que es el Estado, también toca luchar contra el comunero, contra el vecino, contra el señor de la tienda. Porque el señor de la tienda, el vecino, el del barrio también dice, no, es que esos pelados por algo sería, pero es que ¿quién le dijo al muchacho que marchara? Pero ¿dónde estaba el papá del muchacho? ¿Por qué lo dejó salir a marchar? Que te lo dieron de decir muchas veces. Entonces, toca, por un lado, luchar contra ese monstruo gigante y por el otro, concientizar también a toda una sociedad. Porque esos mismos discursos que le dijeron a Yuri en el 2005 son los mismos discursos que la gente dijo en el portal Resistencia, en Uzbekistán, durante el estallido social. Buenas tardes, yo soy María Inés Castiblanco, soy víctima de Palacio de Justicia. Estamos aquí en el homenaje a Nicolás Neira, celebrándole su cumpleaños hoy, en la memoria de él, para no dejar en el olvido lo que el Estado colombiano hizo con él. Su merced, ¿qué estaba haciendo el día que mataron al muchacho, el día que lo hirieron? Yo estaba en la casa, estaba mirando la televisión cuando salió por televisión de que a él le habían disparado. Entonces pues fue porque era un niño. Entonces fue una muerte que no debería haber sido en este país. Por eso siguen también siempre, por ejemplo, como los de la primera línea, que todos los jóvenes que desaparecieron en la primera línea, muchachos que le sacaron la vista, son oculares, como Dylan Cruz, que también lo mataron ahí en la 19. Entonces nosotros siempre venimos acompañando a todas estas conmemoraciones. ¿Qué hizo ese día? ¿El día que lo mataron? No, nosotros nos quedamos, o sea, yo que me quedé en la casa y ya al día siguiente comenzaron que habían matado al muchacho y comenzamos a conocernos con Yuri. No, nosotros no. Todo esto debido a nuestros familiares que no los desaparecen. Entonces nosotros nos conocemos con muchísima gente, muchas organizaciones, y de ahí para acá venimos conociendo a Nicolás y al papá, a Yuri. Sí. Hola, hola, por hijos e hijas. Me cogieron así. Sí. Es de aquí así. Nada, solamente desde Poemapa que estamos acompañando al viejito en este día tan importante. Nicolás es símbolo de nuestra lucha, de nuestra identidad, y bueno, pues bienvenidos a este espacio. Bueno, en efecto, volvemos a permitir que los abuelos y las abuelas tejan este camino de memoria colectiva, que todas las semillas que hemos sembrado y que hemos venido tejiendo se fortalezcan a través de este encuentro en este territorio que pisamos todos los días. Y la pregunta es, ¿qué importancia tiene este territorio que pisamos todos los días para cada uno de nosotros y nosotras, que tejemos memoria, que tejemos este ancho camino? Y de esta manera pues queremos agradecerles a todos y a todas. ¿Lo corro? Nosotros para allá. Gracias, profe. Y volver a pasar por el corazón significa volver a las palabras, y volver a las palabras también significa reencontrarnos con algunas cartas que son súper importantes para todos y todas. Entonces, quiero darme la posibilidad de leer esta primera carta que Yuri escribe a Nicolás. Bueno, esperemos unos... Hola. Ya, está ahí.
Hola. ¿Está bien de sonido? ¿Sí? ¿Muy duro? Bueno, entonces quiero iniciar con con esta carta de Yuri a Nicolás. ¿Esta carta cuándo fue? La de torta, ponqué, zapatos o Xbox. Fue en el 2005 para el 11 de octubre. Fue el primer cumpleaños en que ya no estaba Nicolás. Era cuando le iba a celebrar el cumpleaños número 16, que nunca alcanzó a llegar. Y de esta manera damos como apertura a este onomástico más de Nico, que estoy seguro que sigue susurrando toda su sabiduría al oído. Ese muchacho rebelde que siempre está en todos los lugares permitiéndonos que las nuevas generaciones sigan siendo estallido social, que las nuevas generaciones sigan transformando este país. Y un agradecimiento gigante a esos profes y a esas profes que también han habitado estos territorios. Torta, ponqué, zapatos o Xbox. Antes de salir para el colegio, cuando llegue, o en la noche con la familia y con los amigos le celebramos. Eso estoy pensando. De pronto recuerdo que ya no está con nosotros, que el 1 de mayo de 2005 fue asesinado por la Policía Nacional en un acto demencial y de barbarie, producto de mentes dementes y entrenados por la policía, que en algún momento se me dijo que eso, sí, eso, así definen a un niño de tan solo 15 años cuando lo asesinan. Es un caso aislado, y me pongo a leer y releer, y sumo, y me doy cuenta que llegan a 100, y sigo sumando los tales casos aislados. Aquí lo voy a dejar y pues quiero preguntarles, pero antes pues presentarles a cada uno de estos panelistas que hoy nos acompañan, a Yuricito con toda su fuerza, con todo su amor, con esa lucha constante por la vida del PA, volviendo desde Europa y llegando nuevamente aquí a estas semillas transformadoras. A Renatica, el poder popular habita en tus trazos, en tus letras, en tu pensamiento, dirigiendo ese escenario tan poderoso que es el centro, el espacio colectivo, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, donde hemos ido habitando y hemos ido sembrando esas semillas. Y quiero preguntarles por qué es importante Nico para la memoria colectiva histórica del país. ¿Quiere iniciar? Buenas tardes a todos y a todas. Primero, agradecer muchísimo el espacio a Podemapa, aguante el hermanito, y la felicidad de tener a Yuri entre nosotros y nosotras nuevamente. Eso es un privilegio, seguir compartiendo. Cuando íbamos caminando hoy, es volver justamente a la memoria y decir, acá estamos. Y tú acá tienes a un montón de hijos y hijas que aprendieron y que aprendimos a luchar contigo por Nicolás. Porque Nicolás es tan importante. Porque con Nicolás se marcó un precedente en esta ciudad y en el país. Un precedente donde la movilización social, la resistencia durante tantos años fue una constante. Gracias a la lucha de todas las personas y en cabeza de Yuri, que denunciaron y que han persistido y hemos persistido desde distintos lugares, desde la gráfica, desde las marchas, desde los plantones, desde las acciones performáticas, desde lo audiovisual, porque acá es encontrarnos con un montón de historias y de saberes y de haceres. Gracias a esa lucha, hoy hablamos abiertamente de brutalidad policial, hoy señalamos a la Policía Nacional, hoy tenemos y hemos avanzado en un fallo judicial que dice que efectivamente la policía sí asesina a nuestros jóvenes. Y ese precedente lo marcó la lucha de Yuri, y lamentablemente tuvo que pasar lo que pasó con Nico.
y súper profundas las palabras. Siento que volvemos a las calles con el Ejército Garzonista de Liberación Clavo. Por allí que hay varios integrantes poderosos. No, ahora sí estoy para Amarilla, para Cata, para todo el combo ahí poderosísimo que salían con esas narices rojas garzonistas a tejer procesos sociales. Y seguimos leyendo esta carta poderosísima de Yuri con su segundo párrafo. Dice: torta o ponqué, zapatos o Xbox, antes de salir para el colegio, cuando llegue, o quizá en la noche con la familia, con los amigos le celebramos. Ya no hay que celebrar. Ahora conmemoramos, recordamos el tiempo sin él. Aquí había 3.799 días, 91.176 horas. ¿Hoy cuánto ha pasado? 19 años, 5 meses, 5 meses, 11 días. ¿Y qué hora es? 5:32 y 4 horas y 4 horas más o menos. Ya no cuento cuántos años va a cumplir, ya no cuento cuánta falta para su grado de bachiller, cuánto hace falta, ya no cuento muchas cosas. Ahora cuento los días y las horas que llevamos sin él, cuento los días que llevamos de impunidad, los días que llevan riendo los policías después de asesinar a un menor, amparados por el Estado que nos protege. Cuento los meses que el Consejo Superior de la Judicatura tiene en un escritorio el expediente sin hacer nada. Y aquí seguimos con la segunda pregunta. ¿Cuáles han sido los retos que ha enfrentado el caso de Nico ante la justicia en Colombia después de 19 años de impunidad? La pregunta es: ¿cuáles han sido los retos ante la justicia? Tendríamos que empezar porque ¿cuál justicia? Porque yo no he visto justicia. Yo he visto injusticias. Justicia, la palabra justicia la he visto, como hacen los académicos, escribirla en un tablero justicia y la desenvuelven, pero cuando se sale a la calle o cuando se van a los tribunales, yo no he visto justicia. No es justo, es injusto que me haya quitado a mi único hijo. No es justo, es injusto que a los asesinos los hayan protegido la Policía Nacional, el Estado, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo. No es justo que lleve yo 19 años tratando de que digan exactamente fuimos nosotros y quiénes fueron. Entonces yo creo que de justicia sé nada, de injusticia sé mucho. Justicia no he visto. El hecho que han metido a un tipo a la cárcel, al que hizo el disparo, la juez le tembló la mano para darle la condena necesaria y según ellos ahí en los 4 cuartos le dio el primer cuarto, lo mínimo, 17 años. Ahora digamos 17 años son 17 años. Sí, pero el tipo en la cárcel escribe, primero, en cárcel de policías, cuidado por policías. No sabemos si exactamente está allá. El tipo escribe recetas de cocina y le van descontando el tiempo. El tipo escribe chistes y descuenta. Y lo más seguro es que en 5 años esté libre y sea contratista de la Policía Nacional. Entonces, justicia. La palabra justicia para mí son elefantes volando, básicamente. Quiero anotar solamente que sobre la mayoría de los casos de abuso policial, como lo de los crímenes de Estado, es una constante la impunidad y la injusticia. Y eso es algo que no ha cambiado en este país. Sigue siendo y es el discurso y es la realidad constante que con tantos años, con acuerdos de paz firmados, con propuestas alternativas o no de cambio, las víctimas de crímenes de Estado permanecen en ese como, ¿cómo se llama eso? Como un bache donde llega la justicia y ahí van, me explico. Algunos casos, los que logran avanzar con mucho esfuerzo y que además son llevados a cortes internacionales, logran ir
avanzando un poco en ese propósito de la justicia, pero se tropiezan con un techo que es un bache grandísimo que no permite que realmente la justicia sea efectiva. Entonces, esos casos que logran de alguna manera avanzar ante cortes y fallos se encuentran con que las condenas son las más complacientes para los asesinos, o que no hay una respuesta certera de quién dio la orden, quién es el verdadero culpable, quién fue el que mandó a ordenar el disparo, quién es el que... sí, y todos sabemos quiénes son, que es lo peor, pero la justicia necesita comprobar que esas personas son, y entonces la justicia tiene un techo. Para llegar a ese techo toca un camino de ¿cuántos años? Pero los que ni siquiera han llegado a ese camino de cuántos años están en la parte de abajo, o sea, en la total impunidad. Y eso es algo que tiene que cambiar en algún momento, porque ahí se ve la desigualdad con las víctimas. Es mentira que todas las víctimas están iguales, no es verdad. Las víctimas de crímenes de Estado están en otra dimensión, y esa dimensión es la dimensión de la impunidad y de la injusticia. Los pudieron haber incluido en la ley de víctimas, sin embargo no es efectiva esa ley, porque es pelear contra el mismo Estado, y el mismo Estado no se va a juzgar a sí mismo. Entonces, ese bache de impunidad sigue haciendo una herida en una sociedad que, por más discursos de paz y demás que haya, es imposible comprenderlo mientras que eso esté ahí. Y por eso es que esta lucha tiene que ser persistente, insistente, hasta resistente, hasta que se logren realmente las cosas, porque son miles de casos. El abuso policial se convirtió en algo común. En el estallido social nos dimos cuenta, común. Chicos sin ojos, desaparecidos, asesinados, violaciones constantes que las vimos en vivo y en directo. Eso es lo que produce la injusticia y la impunidad, que esto se vuelva común. Y eso es lo que no podemos permitir. Si no hay justicia legal, tiene que haber justicia social. Toda causa genera un efecto. Tiene que haber justicia social, de alguna manera. Me agrada lo que dices, porque se puede ser hablar de un bache que hay o un techo, y si analizamos dónde está ese bache, dónde está ese techo, no somos nosotros, no son nuestros abogados. Ese techo y ese bache lo encontramos con los jueces, lo encontramos con los fiscales, lo encontramos con la demora de la Corte Suprema en dar un fallo. Ahí encontramos. Entonces, si vemos que eso está podrido, ¿qué esperamos? Y nos preguntan por qué el estallido social. Si somos conscientes de quiénes son,